Bueno, yo he participado en la mesa hablando un poquito sobre la situación de la juventud, también en torno al euskera, además desde una perspectiva un poco diferente, ¿no? El de una persona que no ha tenido la suerte ni la posibilidad de poder aprender euskera desde pequeño, que con el paso del tiempo le ha ido creciendo la inquietud por poder aprenderlo, aunque todavía no ha tenido la oportunidad, y de mostrar también un poco esa parte, ¿no? de la sociedad y de lo importante que es que la gente nos entendamos, ¿no? Porque es la única manera de poder llegar a acuerdos, a consensos y de poder defender nuestros intereses en conjunto, y la lengua tiene que ser una manera de conducir esas comunicaciones y no puede ser un obstáculo. Por lo tanto, creo que hay que conseguir eliminar las barreras.